Los invito a que abran sus Biblias. Vamos a volver a Romanos capítulo 3, versículo 25 hasta el fin de este capítulo. Vamos a estudiar este capítulo aquí. Empieza otra vez, nos vamos pronto, no sé. En este capítulo hemos descubierto que no somos tan buenos como pensamos ante Dios. Todos estamos bajo la ley. No hay obras que podamos hacer para estar justos con Dios. Y nos descubrimos las buenas noticias que es Jesucristo quien ha completado esas obras y por medio de esa redención estamos justificados por medio de su sangre, justificados ante Dios y Dios nos puede declarar justos. Eso es lo que hemos visto hasta esta etapa en Romanos 3, pero hay algo más que queremos ver y queremos asegurarnos de que no fallemos viendo esto. Vamos a leer Romanos 3, 25 al 31. Por favor, sigan conmigo. Nos ponemos de pies. Si podemos, los que estén viendo esto en la casa, por favor, todos que nos pongamos de pies para darle nuestra atención a la palabra de Dios. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la ley? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Por favor, esta concluye la leyenda de la palabra. ¿Se pueden sentar? No sé si notaron en el versículo 25 dos veces. Pueden sacar las notas que tienen ahí para tomar notas para que notemos cosas especiales. Si ves en versículo 25 al medio como demostración de su justicia. En versículo 26 también para demostrar en este tiempo su justicia. Cuando estamos viendo a Jesucristo muriendo en la cruz, estamos orando que ojos sean abiertos, que vean a Jesucristo, que se den cuenta que yo soy pecador. Jesucristo ahí muriendo en mi puesto, yo creyendo en Él, para que Dios me declare justo. Una de las cosas que quiero que vean, esto es lo que nos concierne hoy, que veamos a Jesucristo muriendo por tus pecados, pero también para demostrar la justicia que tiene Dios. Deseo que puedan ver que usted sí era un pecador que cayó corto de la gloria de Dios y por eso necesitabas a Jesucristo que derramó su sangre santa. Tú creíste en Jesucristo, Dios te declaró justo, pero podés también ver la justicia que es Dios. Ese es el punto. Queremos asegurarnos que no fallemos de ver esto. No solamente es que Jesucristo murió por nosotros y cómo podemos estar justos, pero que Él muriendo nos indica algo sobre el carácter de Dios, que Él es justo. Él no vive aparte de su justicia. Siempre está en lo correcto, siempre hace lo que es correcto y algún día va a llegar
Dios aquí en esta tierra y va a corregir todo lo que está malo e incorrecto y lo va a hacer justo. ¿Sabes? ¿Conoces a ese Dios? Podés ir a leer libros enteros de la teología sobre los atributos de Dios y no van a mencionar la justicia de Dios como uno de sus atributos. Yo quiero asegurarme de que si Dios mandó a Jesucristo para demostrar su justicia, entonces yo quiero que veamos esto aquí hoy. ¿Me pueden dar un amén? Esta copita que tenemos aquí, vamos a tener oportunidad de responder a este sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Una, esta transición aquí en versículo 21, donde dice el capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. En este párrafo de 21 a 26 es uno de los párrafos más importantes en todas las escrituras, porque no es cosa de que vayamos alzando la mano, dándole gracias a Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros, pero también tenemos que tomar un paso atrás y ver a Dios y ver la justicia de Dios y estar maravillados por eso. Queremos ver la justicia de Dios aquí juntos hoy, empezando en versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia tenemos que averiguar que Dios es el que está entregando a Jesucristo y que Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa la palabra. ¿Qué indica? ¿Qué es lo que quiere decir que Jesucristo es nuestra propiciación? Vamos a estudiar, queremos estudiar aquí juntos esta palabra que en griego es el asterión. Es una palabra muy importante y es usada una u otra vez en las escrituras del Nuevo Testamento. En Hebreos 9, versículos 5 a la 9 a la 10. Oigamos el sonido de las páginas de la Biblia volteándose o gente sus dedos moviendo en sus celulares. Versículo 5, capítulo 9, Hebreos. Esta palabra, el asterión, es propiciación. ¿Qué es lo que queremos ver en esta palabra? Porque tenemos que tener una buena definición, no solo en palabra, pero que Dios nos da una imagen en su palabra que nos enseña qué es lo que Él está haciendo por medio de Jesucristo. Si no has pensado en esto, veamos aquí Hebreos 9:5. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Bueno, ¿cómo? Yo no veo propiciación ahí. En inglés no se ve, pero en español sí usamos propiciatorio. En inglés usan la palabra el asiento de la misericordia. Pero aquí nos da la imagen sobre qué es lo que está sucediendo en Jesucristo. El escritor de los Hebreos nos dice que no se puede hablar ahora en detalle. Nosotros tenemos la ventaja de poder ahora seguir hablando en detalle porque tenemos toda la revelación. Sigamos en versículo 1 del 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo.
el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía la mana y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? Son los 10 mandamientos. En esta arca del pacto están los 10 mandamientos y encima de esto hay dos querubines que están sombrando el propiciatorio. El propiciatorio está arriba. Cuando yo digo la arca del pacto, desafortunadamente mucha gente piensa en la película de Indiana Jones. Tenemos que tener esta idea bíblica que hay algo especial sobre esta caja y que arriba tiene los querubines. En versículo 6, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permanecería en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios. Tenemos que volver al sumo sacerdote entrando detrás del velo una vez al año, el día de la propiciación, que era Yom Kippur. Vamos a voltear a Levíticos 16. Vamos a ver una imagen más que nos ayude a entender más esta propiciación. Levítico 16, versículo 1 a 2, y después brincamos a otro lugar. Lo que significa el propiciatorio es un sitio que representa la presencia de Dios, y no quieres entrar ahí ante la presencia de Dios haciéndolo en una forma incorrecta, porque vas a morir. Mire lo que sucedió. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. ¿Han oído ese cuento? Usted no juega con Dios. Gente que juega con Dios muere. Así es que hay que recordarle a Aarón cómo es que él debe entrar para que tenga una vista, una mirada alta. Una mirada alta es cuando tú ves a Dios como Él se revela. No estás viendo a Dios por medio de tu perspectiva. Esa es una mirada baja. Tú ves un atributo que te gusta y solo sabes eso, pero tu teología completa está basada nada más en un aspecto del carácter de Dios. Tenés una mirada baja de quién es Dios. Y pensás que lo conoces, pero tenés un conocimiento incorrecto. Gente que tiene este conocimiento incorrecto es gente que muere. En versículo 2, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si vas a ir detrás del velo en el lugar más sagrado, encima del propiciatorio, ahí es donde está Dios. Usted no quiere acercarse así de una forma incorrecta con el propósito de que usted no muera. Mira las instrucciones detalladas que le dieron cuando vamos a versículo 11 de Levítico 16.
Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra la propiciatoria, el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ujú. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Por eso es que este se llamaba el día propiciatorio, porque era el día cuando el pueblo se ponía correcto con Dios. Había que derramar sangre sobre el propiciatorio, porque ahí es a donde entraba el sumo sacerdote para reunirse con Dios, para hacer ofrendas, para ser correctas, justas con Dios. Volvamos a Éxodo más anterior que esto. Aquí no, aquí recibimos las instrucciones, Éxodo 25. Ahí están las 2 tabletas de piedra. Aquí hay una descripción. Éxodo 25, versículo 17 adelante. Aquí es lo que dijo Dios. Harás además un propiciatorio de oro puro. En la Biblia hebrea, cuando interpretan al griego, usan la palabra elasterión, que es propiciación. Además, harás un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Ahí vemos cuando Dios en el libro de Revelation, como se dice, que los ángeles se cubren cuando le dan alabanzas al Señor. Aquí, en esta escena aquí, el que estamos aquí en Éxodo, estamos viendo que los querubines están viendo a Dios y los ángeles reales en el cielo se tapan los ojos con las alas y se cubren los pies. Esto representa aquí, estos querubines que estamos construyendo aquí, uno de un lado, uno del otro, esto representa manifiesta la gloria de Dios. Y pondrá el versículo 21 el propositorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio de entre 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. El propiciatorio
propiciatorio es el sitio, el lugar donde Dios se encuentra con su gente. El propiciatorio es el lugar donde Dios habla para que puedas ir a ver quién es que Dios es, para que puedas entender la gloria de Él entre los dos querubines. Ves en Romanos 3:25 que cuando dice que Dios nos puso a Jesucristo como un propiciatorio. Jesucristo es el sitio donde vamos a conocer a Dios. Jesucristo es el sitio donde Dios nos habla, Dios nos enseña su gloria y nosotros partimos conociendo al Dios real verdadero porque Él nos ha entregado a Jesucristo, su sangre. Ahí es a donde vamos a entender la gloria de Dios. Así es que indica que Él es nuestro propiciatorio. Hemos visto una imagen sobre qué significa esto. Vamos a volver a Romanos 3. Vamos a ver un versículo otra vez. En el lugar más sagrado del propiciatorio, ahí estaba la gloria de Dios. Si usted quiere tener cosas correctas con Dios, usted tiene que entrar en este propiciatorio. Pero Dios nos ha entregado a Jesucristo como este propiciatorio. Jesucristo es el propiciatorio donde nosotros podemos encontrarnos con Dios y Él nos puede hablar sobre quién es que Él es. Así es que vemos la justicia de Dios, que Dios es justo. Este es el punto primario cual Pablo quiere compartir con nosotros, que cuando nos acercamos al propiciatorio de Dios por medio de Jesucristo, no solo es que Jesucristo nos hace justo, pero por medio de Jesucristo vemos al Dios justo real, quien Él es, con todos sus atributos. Ve los querubines y ve la gloria de Dios. Así es como el libro de Romanos empieza. Volvamos a Romanos 1:17, porque ahí es donde empieza este discurso. Romanos 1:17. Pablo está escribiendo esta carta que llamamos el libro de los Romanos. Él quería haber ido a Roma a ver a los cristianos ahí, pero no pudo ir. Entonces escribió sus enseñanzas en este libro, su suma obra. Él quería predicar el evangelio. Él no podía detenerse de predicar el evangelio porque él no estaba avergonzado. En Romanos 1:16 hay dos razones por las que él quería predicar el evangelio. Primero, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primariamente y también el griego. ¿Quién aquí ha sido salvo por medio del poder del evangelio? Eso es lo que nosotros pensamos primariamente. Pensamos que Jesucristo nos está salvando, es cierto, pero hay otra cosa. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No solamente decimos que el Evangelio nos enseña el poder de Dios de salvarnos, pero también nos revela quién es que Dios es y que vemos la justicia de Dios que nos es revelado. No solamente vemos a Jesucristo muriendo por nosotros, pero no te encontrás con Dios. Dios no te habla. Si tú no ves la justicia de Dios, estás perdiendo algo clave, una llave importantísima sobre este propiciatorio. Y después nos dice esto en 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Dios cubre nuestros pecados. Nosotros quien íbamos a ser pecadores, íbamos a ser juzgados, pero en el capítulo 3, versículo 21, vemos la transición, pero ahora de la discusión
que él nos presentó sobre la ira de Dios por los dos capítulos anteriores de la 3, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Cuando Dios mató a su unigénico ahí en la cruz, no es solo que Jesucristo murió por pagar por tus pecados para que tú estuvieras justo, Él murió para enseñarte que Dios es justo. Dios está tan cometido a ser todo justo que Él mató a su propio unigénico porque el pecado tenía que ser pecado. Dios tenía que hacer todo bien. Dios es justo. No solo que te hace justo, que te justifica, Él mismo propiamente es justo. Y Él quiere enseñarte ahí mismo, con el sacrificio de Jesucristo. Él quiere demostrarnos a nosotros que Él es justo. So, empezando con una definición sobre qué es la propiciación, es el sacrificio que nos satisface la ira de Dios. He estado hablando sobre la ira de Dios por 2 capítulos, pero Jesucristo ofreciendo su cuerpo mismo pagó por nuestra redención, por nuestros pecados. Eso satisface la ira de Dios. Satisface la ira, la justicia que tiene Dios, porque Él tiene que hacer todo correcto. Eso es lo que tenemos que estar viendo aquí. Que usted, por medio de la cruz, cuando tú ves a Jesucristo sangrando, lo ves ahí muriendo por tus pecados. ¿Por qué está muriendo? Porque Dios es justo y el pecado será juzgado y Él está derramando su ira en su unigénico porque Dios es justo. Eso es lo que tenemos que ver. Todos pensamos que el pecado es, así es la cosa, tú pecas, yo peco, todos pecamos, no es cosa grande. Dios no está bien, Dios no es como nosotros, Dios es y siempre ha sido justo, ha hecho lo correcto. Y de hecho, piensen esto por un momento, estamos tan acostumbrados de vivir en un mundo, no sabemos a quién podemos confiar, no podemos creer en nadie, todos tienen un ángulo que parece que no les importa lo que es correcto para toda la gente, pero la promesa de la Biblia es que Dios retornará por medio de su Hijo y hará todo correcto. Si tú te sentías, imagínate que no estaba bien contigo y que no estaba bien el mundo y todo esto va a estar corregido, es difícil comprender esto porque nunca lo hemos visto, no hemos tenido esa experiencia, pero Dios vive eternamente, Él es justo. ¿De qué calidad de justicia tiene Él? Suficiente para derramar y matar a su unigénico, para demostrar su justicia. En versículo 25 de la 3, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como de demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Los sacrificios de los animales eran solamente imágenes sobre lo que Jesucristo iba a hacer. Esos sacrificios de los animales eran símbolos sobre lo que Dios iba a satisfacerse por su cordero. Esta propiciación iba a existir real y sería verdadera, un lugar donde podríamos estar correctos con Dios, donde podríamos ver la justicia de Dios. Todo eso anteriormente era una imagen de lo que sucedió en la cruz. Dios no dejó que otra gente se fuera sin juzgamiento y también perdonó los pecados de los creyentes anteriormente, antes de la cruz, por medio de ese sacrificio.
en versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cuando tú ves a Jesucristo muriendo como tu sacrificio, derramando su sangre, vamos a tomar comunión, vamos a recordarnos lo que Jesucristo hizo. Queremos ver dos cosas, no solo que sos justificado y que la justicia de Jesucristo pagó por tu pecado, pero Él es el justificador, pero que Dios es justo. Dos cosas, Él es justificador y es justo. Dios está en lo correcto. Punto número dos, para hacer estas dos cosas. Dios es justo tanto para juzgar como para salvar. Esto es maravilloso. Si no hemos visto esto anteriormente, que Dios te abra los ojos, darte ánima para que vea aquí en ese momento cuando Dios es 100% cometido a tomar gente pecadora y santificarlos y salvarlos, justificarlos, hacerlos justos. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó nuestro lugar para que nosotros estuviéramos justificados, pero a ese mismo momento tú tienes que ver la ira, la justificación de Dios contra el pecado y está colocándole eso sobre Jesucristo, porque por medio de Jesucristo, siendo justificado, que tú sos justificado. Estas dos cosas van juntas, no van separadas. Dios es lo justo y el justificador, declarando a pecadores justos. Ahí, en ese mismo momento, esas dos cosas se unen, como se abrazan. Gracias a Dios, pero que si tus ojos se abran hoy para que tú veas este atributo de Dios de la justicia y la ira que Él tiene contra el pecado, porque Él va a arreglar todos los pecados, todo va a ser pagado, nadie va a escapar su juicio, todo que haya sucedido malo será corregido, porque Dios es justo para demostrar la justicia de Dios. Yo no sé si ustedes han pensado que la razón por la cual ustedes son salvos es por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios juzgó a Jesucristo para que tu pecado sería pagado. Esta idea de que Dios es justo y justificador, Él está juzgando y salvando al mismo tiempo. Cuando oís a Jesucristo llorando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Él está recibiendo la ira por nuestros pecados, pero al mismo tiempo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si escuchas a lo que está sucediendo en la cruz, ves que hay juzgamiento y salvación, justo y justificador a los que tienen fe. Yo estoy predicando este sermón y yo me doy cuenta que yo mal pronuncio una palabra que quiere decir ocha, cisterna, ¿cómo es? Olla, una olla. Esto no se traslada en español, lo que él está diciendo. No sé si hay uno de ustedes que les cuesta pronunciar a mí. Y yo he destruido su último nombre muchas veces y les he pedido que me perdonen. Algunos de ustedes, yo he ido a pedirles perdón e inmediatamente vuelvo a pronunciar su nombre incorrectamente. Cuando yo digo esa palabra, olla, tengo que pensar, porque en inglés es diferente. Yo quiero que gente vea las dos, justicia y justificador. Y la palabra que él dice es both, pero la dice con bow, con B-O-W-T-H, porque él quiere decir olla, no sé, por alguna razón. Pero voy a usar este ejemplo porque yo quiero hablar de de dos clases de olla. Hay las ollas, las copas, como quiera decir,
de la ira de Dios que serán derramadas sobre el mundo, que está en el libro de Apocalipsis, que nos dice que hay 7 ollas de la ira de Dios que van a ser chorreadas sobre la tierra. Hay una catástrofe que viene y todos tienen que estar preparados. El mundo va a ser destruido por medio de fuego. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar al mundo. En la Biblia esto se refiere al día del Señor. El día del Señor lo llaman el día del juicio porque Dios es un juez y Él tiene problemas con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es justo. Dios es justo, es quien es. Él va a venir y va a corregir todo. Hay estas ollas de la ira de Dios. Jesucristo también habla sobre Él tomando una de esas ollas en la cruz. Él está teniendo esa experiencia de recibir la justicia que merecemos en la cruz. En Revelación, Apocalipsis, versículo... No vayan ahí porque... Capítulo es donde todos los ríos del mundo se van a convertir en sangre. Una tercera parte de la gente en la tierra mueren. Esto debe de ser muy molesto cuando lo oímos. ¿Por qué? Porque el mundo no está listo, pero debemos de estar listos. En los cielos adoran al Señor los ángeles. Aquí en la tierra, nosotros que hemos nacido en el pecado, no somos justos ninguno. Nosotros cuando vemos al mundo vemos la injusticia y queremos que ellos sean juzgados, pero no estamos tan interesados en la justicia que nosotros merecemos. Hay gente, cuando ellos mueren y están ante Dios en gloria, esa gente cuando ven la justicia, en capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 4, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Cuando el mundo tiene esta experiencia, cuando ven que la justificación de Dios, toda la nación van a arrodillarse y adorar al Señor. Cuando hay una decisión en una corte o una ley que pasa, todo el mundo tiene una opinión, se preguntan, ¿es esto correcto? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? Cuando Dios llega y Él predica de su justicia de horizonte a horizonte, todas las naciones van a saber, no van a tener excusa. Él recibirá toda la gloria porque sus actos, sus hechos serán gloriosos. Lo que podemos en la cruz es que una de esas copas de la ira de Dios es derramada sobre Jesucristo. ¿Han oído sobre la olla de oro? Cuando alguien muere, hay una forma, una imagen. Hay esta olla de oro que se destruye. Hay una rueda que se rompe. Morimos y vamos de polvo a polvo, pero nuestro espíritu va ante Dios. Y esta olla de oro se rompe. Ahí puedes ver el amor de Jesucristo muriendo en tu lugar. Hay un Dios que es justo y va a justificar todos los pecados y al mismo tiempo Él te amó tanto que Él entregó a su Hijo. Él te amó tanto, su cuerpo fue roto como esta olla de oro. ¿Por qué? Porque Él murió por tus pecados. Cuando tú ves la cruz, pregúntate, ¿puedes ver que Dios es justo y el justificador al mismo tiempo? ¿Estás como sorprendido? ¡Wow! La ira de Dios ha sido derramada, pero mira el amor de Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso! Dios te salva juzgando a su unigénico. Él es el justo, va a juzgar todo pecado. Y Él está en lo correcto en salvarte, que no sos justo por medio de su olla de oro que Él rompió para ti.
Él está declarando que los infieles nosotros ya no estamos bajo fe, perdón, bajo pecado, pero vivimos por la fe. Queremos ver la justicia de Dios. Volvamos a Salmo 98, por favor. Salmo 98. Vamos a leer los 9 versículos. Aquí vemos la justicia de Dios. El libro de Romanos es un lugar. Todos deberíamos estar adorando a Dios por su justicia, porque justicia es uno de sus atributos, la cual deberíamos estar adorándolo. Cuando vemos a Jesucristo, ahí es donde nos encontramos con Dios. Salmo 98, mira lo que dice aquí, versículo número 1. Así es como adoraban a Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Con los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Señor. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpir y cantad con gozo, cantad alabanzas. Tú conocemos la salvación de Dios. Mire aquí otra vez en versículo 4. Aclamad con júbilo al Señor. Prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas. Cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonidos de cuerno. Dad voces al Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos. Aún canten jubilosos los montes. ¿Por qué estamos haciendo toda esta bulla? Delante del Señor pues viene ¿a qué? A juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con, ¿qué dice? Justicia. Deberíamos de darle alabanzas al Señor gritando con jubilación, usando todo lo que tenemos en nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo todo correcto. Está justificando todo. Cuando yo leo este salmo, yo pienso que nuestro grupo aquí en la iglesia de alabanzas van a tener que alzar sus voces y hacer, y tiene que usar, tal vez tenemos que usar trompetas y cuernos. Estamos cantando así. Vas a pensar que un día vas a estar en el reino eterno con todo justo, todo va a estar bien y vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Crees en un Dios de justicia? ¿Te puedes imaginar un día donde no va a haber pecado, nada malo, no injusticia para toda la gente y todo el mundo verá al Señor Dios y dirá, tú sos justo? Así es como deberíamos de adorar al Señor. No podemos hacer bulla ni suficiente para que alcance lo que dice aquí en Salmo 98. Necesitamos que entre un tsunami, necesitamos que las montañas se empiecen a mover, necesitamos que el mundo entero que empiece a gritar con bulla, porque Dios viene a juzgar al mundo y todo el mundo sabrá la justicia de Dios. Esto es lo que estamos leyendo aquí en Salmos 98. Y nosotros estamos aquí como que gracias por salvarme. No vemos que Él justificó. Si Él justificó a su unigénico, estás asegurado de que va a juzgar a los que no tienen fe en Él. Él va a estar correcto en hacer esto. Vivimos esta vida como esta justicia va a existir para siempre, pero va a haber una manera la cual será corregida. Él va a revelar su justicia. ¿Por qué? Porque ya no las ha enseñado en la cruz. Nos enseñó su justicia ahí. Los que son culpables no van a estar sin perdón. O crees en Jesucristo o el castigo
te toca a ti. O ves la justicia de Dios en Jesucristo. Esa es la razón por la cual debemos de gritar con alabanzas. Él es el Dios que siempre hace lo correcto y cuando Él viene hará todo correcto. Ese es lo que deberíamos de ver cuando vemos a Jesucristo colgando en la cruz. Vamos otra vez a Romanos capítulo 3 porque nos da aquí en 26 y 27 hay una respuesta. Tenemos que ir a este propiciatorio y vemos las dos cosas, que Él es justo y el justificador, y nuestra respuesta es viendo que Él nos ha dado su justicia y que Él nos está enseñando su atributo de ser justo. Hay tres hechos que tenemos, tres datos de fe que queremos observar aquí, porque hay tres preguntas aquí. En 26 hay una pregunta, en versículo 29 y 31. Estas tres preguntas son lo que nos delinean lo que vamos a ver en Romanos capítulo 4. Va a usar en 4 la vida de Abraham para demostrarnos lo que nos están enseñando aquí. Vamos a caminar en el pasillo de la fe anteriormente, antes de la cruz. Vamos a ver cómo es la imagen, cómo se demuestra la fe en la vida de la gente. Y aquí vamos a tener ejemplos. 27. La primera pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Cuando tú ves a lo que Dios hizo cuando entregó a Jesucristo en la cruz, nosotros no podemos jactarnos, no podemos decir, yo estoy muy contento de que yo creí. Yo mire lo que yo hice. Yo creí en Jesucristo. No hay nada en la cual nos podamos jactar porque no se trata sobre ti. No se trata de nosotros. No es lo que hiciste. No trajiste obras. No traes nada de tu justicia, nada. La fe no se trata de ti. Lo que fe se trata en ti, transfiriendo tu fe de ti mismo, confiando en la justicia que Dios completó en la cruz por medio de Jesucristo para declararte a ti justo. Tu jactancia, si vas, si Dios habló contigo, jáctese sobre eso. Pero no jacte en su sabiduría, no jáctese sobre sus riquezas. Si querés ser conocido por jactarte, que sea porque conoces a Dios. En Jeremías 9, 23, 24, que tú conoces a Dios en su justicia. Jáctese en lo que Dios ha hecho, no en lo que tú has hecho. No se trata de ti. No hay campo para jactarse. No hay campo para jactarnos sobre obras porque no hicimos nada. No hicimos nada para estar justos. Se está basando en la justicia de Dios y lo que Él hizo por medio de Jesucristo por ti. Y tú sos justificado por medio de la fe que Dios te ha dado en Cristo. Tenemos que oír esto vez y tras vez y tras vez. Somos aquí viviendo en el siglo XXI, egoístas en América. Todo se trata de nosotros, lo que yo quiero, lo que yo puedo. No se trata de eso. El universo es de Dios, no se trata de ti. El cuento es Él enseñando su gloria. Y usted tiene el beneficio de conocerlo. Pero Él es la estrella. Él es el que brilla. Él es el que merece toda la gloria. Nos actamos en Él. No se trata de nosotros. Punto número 2. O es Dios el Dios de los judíos o es el Dios de Israel. ¿No es el Dios de los gentiles también? Sí, también de los gentiles. ¿Para quién es esta ofrenda? ¿Para quién es este acto propiciatorio?
Él es el Dios de los gentiles. Dios es uno y Dios va a declarar toda clase de gente corrupta, pecaminosa, justos. Los judíos por fe y los gentiles por medio de la fe. Cuando dice gentiles, podemos trasladar esa palabra como que indique todas las naciones del mundo. Todas naciones. Las naciones van a ver a la justicia de Dios. Así es que Dios, número dos, ofrece esto a todo el mundo, a todas las naciones, no solo a la nación judía, a los gentiles, a todas las naciones. Jesucristo fue justificado por nuestros pecados y nos ha dado el acto propiciatorio por cual podemos estar satisfechos ante Dios, porque Dios está satisfecho, porque Jesucristo tomó tu castigo. No importa de qué país, de qué nación, de qué raza venís, Dios llama, salva a todos los que claman por el nombre de Jesucristo para su salvación. Dios los salva. Y sos declarado junto por medio de lo que Dios hizo. Punto número 3. No estamos justificados por medio de la ley, entonces ¿por qué no nos deshacemos de la ley? Porque estamos salvos por medio de la fe. Vamos a ver esto más adelante en Romanos, pero que dice Pablo aquí, de ningún modo en versículo 31, al contrario, confirmamos la ley por medio de nuestra fe que Dios es justo y nos declaró justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Nos importa mucho vivir de la forma que Dios quiere que vivamos, conforme a su justificación. Lo que le costó a Jesucristo, que tomó la ira de Dios, porque Dios siempre ha sido justo, siempre hace bien, pensando que basado en la justicia de Dios, la conclusión de muchos puede ser que, bueno, pequemos. Y Pablo dice, no, de ningún modo. Mira a lo que Dios hizo para enseñarte tu justicia. Él derramó a su Hijo para que tú pudieras ser declarado justo. Así es que el punto que deberíamos de entender aquí a la conclusión es que la confianza nos guía a obedecer a Dios. Tenemos confianza, fe en esta salvación y nosotros queremos obedecer. Si estás leyendo Romanos con nosotros, mañana vamos a leer el 16. En Romanos 1 y 16 nos dice que todo lo que está en el medio es para que nos lleve a la conclusión de tener fe, fe de obedecer. Queremos obedecer este sistema de vida nuevo que tenemos por medio de fe. Queremos hacer esto bien claro. Sos salvado por medio de fe, no te puedes actar. No somos salvos por medio de las obras, pero también que queremos llegar al punto que la fe que nos salva es fe. No está sola, va acompañada con obras buenas. Si tú realmente confías en Jesucristo, que Él derramó su sangre por ti, su cuerpo lo dio por ti, Dios llamando en agonía en la cruz, porque el Dios justo no va a dejar que ese pecado se desaparezca, porque Él es justo y el justificador. Cuando está matando a su hijo en la cruz, ¿cómo puedes ver eso y concluir que puedes vivir en pecado? Cuando a Dios le costó su único hijo como un sacrificio. Debemos de ver no solo lo que Jesucristo hizo, pero podés ver la justicia, que Dios es justo. Lo podés adorar así. En una forma que nos indique quién Él es. Ahí ustedes tienen los elementos de la comunión y esto representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el acto propiciatorio que nos declara justos. Vamos a darle un tiempo para que puedan meditar sobre esto, para que oren.
Y si ustedes tienen pecado en cual están involucrados, sepan que Dios te va a juzgar por ese pecado. Quiero que respondamos en fe, que confesemos nuestros pecados, que veamos a Jesucristo muriendo por nuestra cruz y que nos guiemos y que demos unas 180 de nuestros pecados. Que nada más veamos a Jesucristo, no solo derramando su sangre, el hecho de que Él derramó sangre nos demuestra la justicia de Dios. Vamos a tener una canción ahora para que ustedes puedan meditar y después voy a volver y vamos a tomar la comunión, por favor. Padre nuestro en los cielos, te damos gracias que hoy, en viendo Romanos 3, que tú nos puedas enseñar tu justicia y queremos confesar como gente que no somos fieles, que no somos justos, que hay personas que paramos y dudamos tu justicia. Viendo a Jesucristo en la cruz, hemos visto ahora lo que Él hizo por nosotros. Padre nuestro, confesamos una vista baja sobre tú. No hemos pensado bien sobre tu justicia y no hemos respondido en oración y alabanzas por lo que has hecho, conociendo que tú siempre sos justo y haces lo correcto, Padre. Queremos regocijar con todos los santos, los que están en los cielos, los ángeles, los querubines con sus alas, tapándose sus ojos, cantando, Santo, Santo es el Señor. Y cuando veamos el fin de la historia, el fin de este cuento, cuando veamos tu gloria llegando y tu justicia, que no nos quejemos, que no nos peleemos, pero que veamos tu justicia, la justicia de nuestro Dios, y que te adoremos con los ángeles, que te adoremos sobre toda la gente que ha respuesto. Y a los que no han creído en ti, ellos también van a confesar que tú has hecho todo bien. Padre, abran, ábranos los ojos para que veamos tu justicia, para que veamos a Jesucristo, que venimos ahora, que nos recordemos por medio de su cuerpo y su sangre, que nos hables, comunícate con nosotros sobre tu justicia que ha sido revelado y danos la fe que podamos eh, contestarte